Buenos días, apreciados compañeros y tutor. La presente parte de esta fase de análisis bibliográfico de todo el estudio que hemos hecho del contaminante plaguicida, pesticida, corresponde a la parte de fuentes de contaminación. Entonces, las primeras fuentes de contaminación causadas por el uso de plaguicidas o pesticidas son el uso indiscriminado de la sustancia química en el riego de cultivos, o sea, aplicaciones directas. Siempre se ve que en toda esta parte de la agricultura se utiliza para controlar las plagas que hay por temporadas, la sustancia, y a veces se hacen cantidades no adecuadas, entonces se superan el tiempo y la cantidad de exposición, lo que hace es que este uso indiscriminado contamine suelo y aguas superficiales, hasta infiltraciones, cuerpos de agua subterráneas. Lavado inadecuado de tanques, contenedores de la sustancia contaminante. Muchas veces esa agua que sale del lavado de los tanques o contenedores se filtra por alcantarillado, se filtra en la parte superficial del suelo y no se tiene como tal una disposición adecuada de ese líquido que sale del lavado de esta sustancia. Filtraciones al suelo de la sustancia química ocasionadas por derrames en los depósitos donde la almacenan. Muchas veces en el área donde tienen grandes cantidades de esta sustancia como tal almacenadas, no se tiene en cuenta como un plan de contingencia en el qué hacer o qué vamos a hacer si tenemos fugas o derrames. Y no le prestan mucha atención a esta parte, ocasionando filtraciones grandes a suelo y subsuelo. Disposición final inadecuada de las sustancias en desuso o vencidas. Pese a la normatividad existente en Colombia, todavía no se tiene claro cuál es la disposición final adecuada que se le debe hacer a estas sustancias que están en desuso o vencidas. Con todos estos programas de postconsumo que hay en Colombia, todavía normatizado, no se tiene mucho la parte o no tiene mucho auge lo que es lo de los contenedores o sustancias en desuso o vencidas de pesticidas. Hay una falta como de información respecto al tema y no se le hace una buena disposición final, lo que hace que se bote en campos a cielo abierto, se bote en la basura de residuos ordinarios, etcétera. Todo eso va para allá, rellenos sanitarios, etcétera, etcétera. Mal manejo de recipientes contaminados con la sustancia. Como les digo, va de la mano con la disposición final. Se disponen o se botan estos residuos, estos recipientes contaminados en zonas no autorizadas, no siguiendo el plan de manejo de esta sustancia como tal peligrosa. Falta de información acerca de la gestión adecuada del contaminante. Muchas veces nosotros acá en Colombia no sabemos, la mayoría de personas no saben qué hacer con esa sustancia, si se derrama, si tengo sustancias vencidas o en desuso, dónde llevarlas, dónde depositarlas, qué hacer con ellas. Entonces muchas veces no se sabe qué hacer y esto causa gran traumatismo y la persona tiene que deshacerse de esta sustancia o de este recipiente y lo hace de forma inadecuada. Entonces ahí entra a jugar la parte de las autoridades ambientales, inclusive de los laboratorios que fabrican o las empresas que fabrican esta sustancia, de campañas o planes de acción para evitar de que esto se le haga un mal manejo. ¿Cuál es la incidencia que tiene o el impacto que tiene en los ecosistemas esta mala gestión de los residuos generados por fertilizantes, pesticidas, plaguicidas? Los grandes impactos ambientales que causa este tipo de sustancia química son quema de rastrojo, empleo de productos químicos que contaminan el suelo, deforestación y degradación de la cubierta vegetal, alteración de la composición geomorfológica del suelo. Alteramos el suelo porque al entrar en contacto con esta sustancia química, muchos productos alteran lo que es el pH, acidifican el suelo, etcétera. Afectación de cuerpos hídricos subterráneos por filtración de lixiviados a las capas más internas del suelo. Así como afecta el suelo en la capa superficial o subsuelo, también tiene gran filtración y puede llegar a cuerpos de agua subterráneos, alterando también el componente agua. Contaminación de aguas superficiales ocasionadas por las escorrentías de aguas contaminadas. Cuando tenemos filtraciones o derrames
intencionales o no, de esta sustancia en el suelo, lo que hace es que las lluvias o las escorrentías que pasen cerca del área de contaminación puede llevar y contaminar otras aguas superficiales que se encuentren cerca de la contaminación o del vertimiento inadecuado de esta sustancia. Entonces, esta es la incidencia mayor que tiene en el componente agua, en el componente suelo. Todas están conectadas y una afecta a la otra de forma negativa. Entonces, todo debemos tener en cuenta de hacer más acciones de planos de manejo ambiental cuando manejemos estas sustancias químicas y saberlas disponer y saberlas utilizar en cantidad y en tiempo de exposición. Haciendo una revisión del análisis bibliográfico de los resultados obtenidos, pues como tal escogí 3 tipos de artículos según lo solicitado en la guía. Escogí el de producción de enzimas linolíticas durante la degradación del herbicida paraquat, en donde el tratamiento fue ex situ. Se emplearon 8 cepas, esa fue la técnica utilizada, o sea, hubo un aislamiento. Depositadas en colección micológica de Ecosur, se cultivaron en cajas de Petri con agar, extracto de malta y se mantuvieron a 28 grados centígrados hasta colonización completa. Después, para determinar la concentración de paraquat, se utilizó glucosa como agente reductor. Se emplearon 2 mililitros de agua, 0,5 mililitros de solución reductora, 0,5 mililitros de la muestra. Para mezcla de reacción se calentó el baño de María a 70 grados centígrados durante 5 minutos y se midió la absorbencia de 600 nanómetros. Bueno, resultados obtenidos de esta aplicación de hongos de producción blanca. 4 de las 8 cepas empleadas no toleraron ninguna de las concentraciones dadas. Las 4 cepas restantes lograron crecer de 50 a 100 y 150 miligramos por litro. La mayor concentración reportada en ensayos de degradación realizadas en el laboratorio del herbicida paraquat es de 100 partes por millón. Entonces, de las 4 cepas que sí toleraron, una cepa no logró degradar el herbicida. Las otras 3 lograron niveles de degradación que fueron de 25 hasta 50, similar a la degradación observada en otro caso de fenantreno que se realizó por la misma casa de investigación. El segundo artículo fue determinación de pesticidas en frutas y vegetales. También fue tipo de tratamiento ex situ, no fue en lugar de generación de contaminación. Se extrajo plaguicidas a partir de la muestra seleccionada en hortalizas y frutas. Se preparó la muestra para la cual se tiene en cuenta que sea homogénea y representativa y con esto se buscó realizar aislamiento de analitos a partir de las muestras biológicas. Después de haber seleccionado la muestra como resultado, se procede al procedimiento analítico de identificación del compuesto, determinación cuantitativa de las trazas de la existencia de los pesticidas en hortalizas y frutas. Esta técnica es fundamental para determinar la cantidad de la sustancia química que contienen los mismos y cómo bioremediar el daño causado. El otro artículo fue la utilización de actianobacterias como proceso de bioremediación en pesticidas. El tipo de tratamiento fue ex situ. Se llevaron a cabo varios cultivos de microorganismos donde se aislaron 93 cepas de actinobacterias con los contaminantes de pesticidas para evaluar esa capacidad degenerativa de algunos géneros de actinobacterias. Los resultados obtenidos es que de las 93 cepas aisladas del filo de actinobacterias se probaron que 11 pesticidas, de los cuales se probó aladrin, CLD, dieltrin, DDT, heptacloro y sus epóxidos, entre otros. Se identificó que 4 de estas cepas denominadas Streptomyces fueron tolerables a muchos de los componentes de los plaguicidas. O sea que todas estas técnicas aquí evaluadas y tipos de tratamiento de bioremediación nos indican que sí se puede controlar la contaminación generada por este tipo de sustancia química como pesticidas, pero todos debemos apuntar como futuros ingenieros ambientales a la prevención de contaminación por esta sustancia, porque si prevenimos antes de contaminar, es mucho mejor que mitigar y compensar. Muchas gracias, feliz día.